futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. Lo que me gustó del Perú es que probablemente era un lienzo hermoso, en blanco, pero que tenía muchísima riqueza. Y eso a mí me emocionó muchísimo. ¿Cómo fue ese primer momento en el que dijiste, quiero dedicarme a la cocina? Creo que siempre estuve relacionado con el alimento, sin darme cuenta, ojo, ¿no? Pero yo me guío de experiencias también, ¿no? Creo que somos mejor, la maestría máxima la encuentro en las experiencias que vamos viviendo. Las ideas aparecen en momentos únicos, por ejemplo, en conexión en naturaleza. A veces sentimos que la gente no solo viene a conectar con el restaurante, viene a conectar con uno mismo acá, ¿no? Tal vez las historias son lo que más me emociona, ¿no? Por ejemplo, cómo expresar una historia, algo que he visto, ¿no? En un plato. Claro, porque, a ver, conectar con comunidades con las que no has tenido comunicación antes es descubrir un nuevo Perú, ¿no? Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un Babe podcast de selecciones. Podcast que no solo quiere inspirarte y motivarte, sino quiere ser de ti un agente de cambio, un agente positivo, que busca que en el país tengamos más actores y cada vez menos espectadores. Para ello es importante entender que el Perú tiene como principal significado y sinónimo la palabra emprendimiento, la palabra unión, la palabra identificación. Y el día de hoy es un Babe demasiado especial y sobre todo con bastante orgullo como peruano de entrevistar a uno de los representantes peruanos más importantes que tenemos, al cual pudiera caracterizar como el peruano que mejor sabe escuchar a la tierra. El día de hoy tenemos a Virgilio Martínez, el empresario, el chef, que nos hace poner orgullosos como peruanos y sobre todo que nos ayuda y nos alienta y sobre todo que tiene esa capacidad humana para poder motivar e inspirar a miles de jóvenes que van a presenciar esta entrevista, este break de selecciones como lo llamamos. Virgilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por ello, gracias por la invitación y te agradezco las palabras tan generosas. Es un gusto estar acá en Babe y estar seleccionado como un peruano que puede decir algo que importa, ¿no? Gracias, muchas gracias, Virgilio. ¿Cómo fue ese primer momento en el que dijiste, quiero dedicarme a la cocina? Yo creo que fue algo, como diría, natural, orgánico, realmente. Yo desde niño estaba en la cocina dando vueltas y me gustaba, ¿no? Tocar los alimentos, las compras, me encantaba ir al mercado, ¿no? Cuando me perdía por los mercados de chiquito, luego entraba a las cocinas, iba a la playa, iba a buscar las conchitas, en esa época habían mejillones, choros, cositas. Creo que siempre estuve relacionado con el alimento, sin darme cuenta, ojo, ¿no? Después, cuando yo decido ser cocinero es que no era una opción, digamos, la gastronomía o la cocina, ¿no? Entonces, yo después opto por ir a la cocina profesional, pero tenía que salir del país en esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué papel jugó tu familia en esa formación como chef y empresario hoy en día, Virgilio? Creo que es muy importante, mira, porque mirando para atrás yo siempre pensaba, ¿no? Que venía de lo artesanal, del arte, ¿no? De la gastronomía y claro, mi madre, por el lado del arte, ¿no? Siempre me apoyó muchísimo, ¿no? También, ¿no? Desde niño era como, Virgilio, el inquieto, bueno, anda pinta, ¿no? Haz esto, ¿no? Temas visuales, ¿no? Por ese lado, ¿no? Mi padre, por otro lado, abogado, otra mirada, un hombre trabajaba muchísimo y hoy en día pues termino siendo una suma de eso, ¿no? O sea, este padre que se perdía en el trabajo y se involucraba en muchas cosas y bueno, mi madre, el lado artístico, ¿no? El lado, ¿no? De la sensibilidad, de las emociones, ¿no? Uh-huh. Y ese es algo, creo que es el camino inevitable, ¿no? De entender que, bueno, debemos darle de todo a ese legado que queremos para trascender, para aportar, ¿no? al país y ese compromiso que tienes se valora muchísimo, Virgilio.
bueno, se ve pues en las tradiciones y en las grandes cosas que nos viene ocurriendo como país innovativo en esto majestuoso que es la gastronomía peruana. Si no hubieras sido chef, ¿en qué otro mundo hubieras incursionado creando e innovando, Virgilio? Pero está difícil la pregunta, porque yo siempre me he visto como cocinero, ¿no? No me puedo ver de otra manera. Aunque intenté ser abogado, ¿no? Como mi padre, por ejemplo, no pude, o sea, me iba muy mal. Mira, yo hoy en día pues me veo algo relacionado tal vez a lo que trabajamos hoy en día, ¿no? Con Central, con los restaurantes, ¿no? Que es en la investigación, en el arte, la cultura, ¿no? Otras disciplinas, otros campos de trabajo, ¿no? Que se van, que en el Perú son demasiado ricos, ¿no? Y donde hay tengo muchas curiosidades, ¿no? Entonces se me han despertado otras curiosidades. Pero también yo creo que por el lado de la arquitectura, ¿no? Fue una de las opciones para mí en las cuales me pude haber quedado tal vez, ¿no? Cuando era para mí, ¿qué estudiaba en esa época, ¿no? En esa época de la universidad que te dicen que estudias, tienes que estudiar una carrera, ¿no? No puedes ser cocinero, ¿no? No es una posibilidad. No me puse a estudiar arquitectura, pero probablemente ese hubiese sido mi camino, creo, ¿no? Porque me hubiese quedado tal vez cómodo en ello, porque es algo que también hoy en día es algo que me interesa, ¿no? Los espacios, el diseño, ¿no? Es parte también de la arquitectura en la cultura de gastronomía, ¿no? Creo que es importante. Creo que me vería por ese lado. El nivel internacional es catalogado como uno de los lugares arquitectónicamente más lindos que tenemos en el país, y para poder disfrutarlo, ¿no? He tenido el placer de degustar y de pasar esa experiencia de verdad única y bastante singular. ¿Qué te marcó más de tu formación como chef y cómo lo contrastaste con esas raíces peruanas? ¿Cuál fue ese determinante que te marcó como chef? Mira, yo soy, como cocinero, como te contaba, yo me formé afuera, no había escuelas de cocina, entonces yo decía, bueno, me haré cocinero, pues seré un cocinero, siempre era el peruano que hacía cocina francesa, el peruano que hacía cocina italiana, el peruano que estaba en Nueva York haciendo una suerte de cocina ecléctica, luego en Londres lo mismo, ¿no? Estas cocinas fusiones. Nunca realmente me vi como un cocinero peruano, ¿no? En los últimos 20 años probablemente es que ya al regreso es que empiezo a ver la riqueza cultural, ¿no? Y lo conectados que estamos no con la gastronomía, con el alimento en Perú, ¿no? La agricultura acá, lo potente, ¿no? El sistema, digamos, lo milenario que somos en ello, ¿no? Culturalmente, ¿no? Entonces, por eso, nuestra relación con el alimento, con los cultivos, con la tierra, ¿no? En el caso de acá, que hablamos de ecosistemas, acá hablamos, ¿no? De cómo el peruano, ¿no? En el Ande, en la Amazonía, cómo nos conectamos con nuestro territorio, gente, ¿no? Siempre relacionados al alimento. Entonces, eso para mí me pareció importante porque para mí era un lenguaje nuevo y yo venía de una cultura, como te decía, ¿no? Prácticamente europeizada, donde más que todo nos fijamos en la estacionalidad, los productos ya se dan por sentado, prácticamente era como que todo era algo ya conocido, los ambientes de lujo estaban bien definidos. Lo que me gustó del Perú es que probablemente era un lienzo hermoso, en blanco, pero que tenía muchísima riqueza, y eso a mí me emocionó muchísimo porque cuando hablamos de la variedad de papas, a veces lo decimos lo decimos muy suelto, ¿no? Pero nunca enraizamos en ello, ¿no? Nuestra cultura gastronómica, ¿no? Para los 400 a 500 años de fusión, por ejemplo, que han habido. Pero luego, ¿qué pasó antes, no? Todo esto para mí me pareció pues, una información de lujo, ¿no? Entonces, cambié estas cocinas de este lujo europeo, ¿no? Donde trabajamos con la estacionalidad, con conceptos ya preconcebidos, establecidos, a de repente trabajar con lo desconocido, ¿no? De repente trabajar con tal vez lo ya conocido, la tradición peruana, pero también, ¿no? Esta tradición que no conocíamos, ¿no? Esta interacción también que te hablaba del ser humano con el alimento, con la tierra. Esto me gustó muchísimo porque ahí te das cuenta, ¿no? La riqueza que hay en biodiversidad, en productos, ¿no? Las riquezas que hay de las comunidades que viven en altura,
que aún están, ¿no?, cuidando de sus tierras, ¿no? No es normal también en otros lugares que voy, no se ve gente, ¿no?, en alturas, está haciendo, cultivando, trabajando, más que todos conectados con su comunidad, ¿no?, desconectados de lo que es hoy en día estas ciudades que probablemente marcan las tendencias, ¿no? Hoy en día las tendencias se pueden estar marcando ya, y eso es lo que me gustó. Entonces, tal vez tuvo esa visión, ese despertar que me hizo ver de que tal vez esa innovación podía estar allá, ¿no? Donde dicen, Europa es en la montaña, bueno, en los Andes, ¿no? Allá donde en la Amazonía, ¿no? En la selva del Perú, ¿no? Entonces creo que eso para mí, ¿no? Y después todos los productos que me encontraba que eran desconocidos, para mí era algo, pues, era riquísimo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué el nombre central, Virgilio? Bueno, es algo muy particular, ojo, porque el primer central estaba en otro lugar, en otra locación, y prácticamente queríamos que la cocina esté en el centro, ¿no? Y sea una cocina, digamos, a la vista, ¿no? Y siempre hemos querido que los espacios se vean, ¿no? Es la cocina central era, ¿no? De ser un centro, ¿no? Entonces nos quedamos con ese nombre, la cocina central, y luego, ¿no?, se evolucionó a central, ¿no? Y también quería un nombre que para mí significara algo que me centre en algo, porque yo venía viajando por todo, venía viajando, pasaba un año o 2 años en un lugar, de ahí pasaba a otro, y saltaba de restaurante en restaurante, país en país, y ya cuando llegué a Perú dije, bueno, este será mi centro, ¿no? Un poco, entonces, esa palabra de centro siempre estaba por ahí, entonces creo que, y aparte, ¿no?, también quería un nombre bastante sólido, ¿no?, central, ¿no?, que para mí significaba mucho porque sentía que cuando abría el restaurante me sentía muy joven, sentía ciertas inseguridades y quería, pues, de alguna manera mostrar, ¿no?, de que estaba centrado en algo, ¿no?, o por ahí, ¿no?, y que también tenía algo sólido que ofrecer. Y esos miedos que siempre ocurren en las etapas creativas, innovativas, ¿cuál puedes considerar que ha sido ese mayor riesgo creativo que has tomado en la cocina y qué aprendiste de ese riesgo que has tenido, ¿no? Mira, hemos tomado bastante riesgo, creo, hasta ahora. Puede ser desde estar acá en ese lugar, ¿no?, en la casa Tupac, en Barranco, movernos acá con 2 locaciones, con Central, con Coye, Pía, ¿no?, mi esposa, chef, manejando un restaurante, asumir que tenemos solo propuestas de menú de degustación, ¿no?, experiencias de 4 horas. Ahora hemos asumido una experiencia de 7 horas, ¿no?, donde nos corremos ciertos riesgos, ¿no?, porque hay que constantemente emocionar a la gente. Y son riesgos que los tomamos, los tomamos con gusto, pero no dejan de ser riesgos, ¿no? Puede ser también, ¿no?, la opción de tener un centro de investigación, ¿no?, que finalmente sea auspiciado por los restaurantes, ¿no?, que es Mater. Entonces, hacer investigación con hoy en día 40 personas, ¿no?, que viajan por el Perú, también es un modelo de negocio de riesgo, ¿no? Yo creería que esto como modelo de negocio para las personas quienes hubiesen querido invertir en esto no era viable, ¿no? Yo creo que eso fue un riesgo tal vez de la inocencia, de la pasión de un cocinero, de creer que las cosas podían salir bien, y bueno, al final creo que obviamente no me voy a quejar, las cosas van bien, van muy bien, pero se tienen que trabajar todos los días, ¿no? Ahí está ese riesgo, ¿no?, que siempre te quedas con esta idea como que algo, ¿no?, algo por ahí que no podría funcionar, ¿no? No digo que no va a funcionar, no podría funcionar si es que no estamos acá. ¿Y cómo has sabido sobreponerte a esos riesgos o a esos errores? O sea, ¿qué es lo que te alienta a ti para poder no dejarte sucumbir a algún tipo de inconveniente que hayas podido pasar en las creaciones? Bueno, creo que también este oficio te prepara, te da cierta fortaleza de trabajo, ¿no? Fortaleza mental, ¿no? Y disciplina, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Compartir, hablar una vida disciplinada, ¿no? Ser coherente con lo que uno hace, dice, piensa, siente, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Poner la verdad ante todo. Entonces creo que los momentos de dificultad, claro que vienen, ¿no? Y vienen momentos duros, vienen momentos emocionantes, a veces no dejarse llevar por las emociones también, ¿no? Creo que las emociones son buenas, ¿no? En algún momento, ¿no? Hay que disfrutarlas, hay que manejarlas, hay que aprender, ¿no?
Pero yo me guío de experiencias también, ¿no? Creo que somos mejor, la maestría máxima la encuentro en las experiencias que vamos viviendo. Entonces creo que también, ¿no? Estos momentos donde las cosas se ponen algo difíciles, ¿no? Hemos pasado por todo tipo de crisis, ¿no? Probablemente en 17 años de Central, a nivel, no sé, país, proyectos, ¿no? Nuestro proyecto NIL, bueno, pandemia se puede hace un tanto que ya está casi olvidada, pero son cosas que todavía resuenan, ¿no? Y creo que creo que tenemos buenas historias de cómo replantearnos, ¿no? Los proyectos, ¿no? Y los modelos de negocio, ¿no? También, ¿no? Porque entiendo que hoy en día un restaurante debe siempre venir a hablar por una buena gestión, ¿no? Y cuando hablo de gestión también, ¿no? Es prácticamente la gestión de equipo, económica, pero también la gestión emocional, ¿no? Y eso es importante como equipo. Acá hoy en día ya somos casi 200 personas y somos un grupo grande que probablemente es un grupo joven también, ¿no? Y con sueños muy grandes, ¿no? Entonces, cuando ponemos el sueño muy por delante, o sea, la emoción del sueño, ¿no? De los propósitos, lo ponemos tan arriba, creo que estas dificultades, ¿no? Pasan un poco más suaves porque ponemos la emoción más elevada, ¿no? Como el propósito máximo, entonces, al final, estas dificultades creo que van pasando, ¿no? Como algo anecdótico, ¿no? Pero, ojo, se sienten, creo que se sienten y se recuerdan, ¿no? ¿Qué tan importante es estar constantemente reinventándose, Virgilio? Bueno, vital. Mira, fíjate que un mundo cambiante, ¿no? Como el que estamos ahora, que no es que vaya cambiando, es que ya cambió y que sigue cambiando, amerita que nosotros sigamos cambiando y replanteándonos y a tener un alto nivel de autocrítica, ¿no? Creo que es importante pensar de que lo que éramos hace un año prácticamente hoy en día no funcionaría, y eso lo tengo claro. Cada día que pasa, probablemente mañana este servicio que hacemos en un par de horas debe ser mejor que el servicio del día anterior. Replanteamos menús, pues, nos cuestionamos la trazabilidad de los productos, nuestra conexión como te digo, con el alimento, con los productos, con los productores. Tratamos en ello de ser nuevamente, muy coherentes, ¿no? Con nuestro compromiso con el país, con el producto, con la experiencia, con los que nos visitan, con nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que todo esto verdaderamente es una suma de cambios, ¿no? Que se van dando porque al finalmente nos encontramos en un lugar donde nos sentimos privilegiados de estar trabajando en un lugar donde la gente viene a emocionarse. Eso ya de por sí es un premio. O sea, trabajamos en un lugar donde la gente viene a pasarla bien. Tenemos la responsabilidad de que la gente la pase bien, pero no más que bien, más que lo que había esperado que le iba a pasar. Tenemos una gran responsabilidad de que la gente se emocione con lo que hacemos, que sienta que acá pasan cosas espectaculares, y creo que con ese nivel de que las cosas sean espectaculares es que vivimos, ¿no? Entonces, para hacer esto tenemos que constantemente tener esa sensación de cambiar o de cómo hacer mejor, ¿no? O sea, digamos, siempre decimos, ¿no? Mejor versión de ti mismo, la mejor versión del central, la mejor versión del área de investigación, la mejor versión de expresar un producto, de expresar un menú, una preparación, creatividad. Y en esto invocamos siempre la innovación, ¿no? Es como que debemos hacer algo distinto, único, que no se ha hecho, y para esto debemos estar, ¿no? Bastante, vamos a decir, debemos ser bastante coherentes, bastante educados en esta materia, ¿no? ¿Cómo logra Virgilio Martínez crear? ¿En qué espacios? ¿En qué momentos? Hemos escuchado casos de diferentes personalidades peruanas, pues, que dicen, no, el único lugar donde yo puedo crear es en el avión. No, mientras estoy en un vuelo largo, ahí aprovecho en escribir, aprovecho en sacar ideas. ¿Dónde suelta la creatividad? Bueno, yo en todos lados, ¿sabes? Creo que, mira, ¿sí? Tú has dicho en un avión, puede ser en el campo, puede ser acá mismo en la cocina, al costado, hay un área, tenemos una cocina de creatividad, pero probablemente creo menos en esa cocina, no es que cree como pensamiento menos, creamos menos, o yo hago menos creatividad en esa cocina, porque nosotros planteamos ideas, ¿no? Es algo que es importante para nosotros. Las ideas aparecen en momentos únicos, por ejemplo, en conexión en naturaleza, por eso decía, puede ser en el campo, puede ser en mis vuelos en un avión, mis vuelos a Cusco, por ejemplo, voy a Cusco una vez a la semana, llegando a Moray, llegando a Maras, llegando a Valle Sagrado, en la ciudad de Cusco, cuando veo cosas, cuando veo expresiones culturales. Hoy en día también estamos con tanta
tanto ruido, por ejemplo, ¿no? En las pantallas y también, ¿no? Por ahí recibo algunos mensajes que son, digo, esto lo he visto o lo he hecho o alguien más lo habrá hecho, qué sé yo, pero empezamos a trabajar en ello. Yo creo que estos momentos de creatividad caen cuando uno realmente está un poco, más que todo, más conectado, eh, más inspirado, y eso quiere decir que más en paz con uno mismo y con el equipo, ¿no? Ahora, no es un tema de que yo cree constantemente, porque tenemos también un equipo Sí, que claro. crea, ¿no? Y este equipo también crea en el campo y también sirve en función de creatividad con las mismas dinámicas que probablemente yo he planteado, ¿no? Que así, a mí sí me toca liderar un grupo creativo, Oh, y ese grupo creativo lo que hace también es generar otros grupos de trabajo y de creatividad. Entonces, yo creo que ya somos una cadena bastante importante que va expresando cosas que yo te digo, hoy en día, actualmente gente está creando cosas muy importantes en el restaurante, actualmente, sin yo probablemente darme cuenta, ¿no? Entonces, a la semana ves cosas que van cambiando, bastante importantes, expresiones a veces de un lugar, ¿no? De un producto que lo contamos distinto. Somos una cocina que se va reinventando, que va cambiando. Entonces, claro, acá hablar de creatividad es como la normalidad, ¿no? Y porque es un hecho de existir, ¿no? Es de hacer, ¿no? ¿y cómo es la agenda de un creativo, de un valor importante como Virgilio Martínez, empresario gastronómico y una marca Perú? ¿Cómo es la agenda de Virgilio a nivel diario, semanal? Bueno, ¿Cómo creo es tu que agenda? vivimos bastante hoy en día pensando que no tenemos tiempo, que nos faltan horas, nos falta tiempo. Creo que es así. Cuando uno está convencido, comprometido con lo que hace y te gusta y sientes que va por un camino que está más o menos acertado con sus desaciertos y todo, claro que la agenda la tienes ocupada, ¿no? O sea, yo me desperto muy temprano, ¿no? Venimos para acá. Acá, como te hablaba, equipos de trabajo, mucha gente con la que hablar, luego tenemos horario de servicio, ¿no? Gente que viene esperando que pasen cosas espectaculares acá en Central. Sí. Luego, por ejemplo, a la semana un vuelo para Cusco, o si no, otro lugar del Perú para conocer un poco más de lo que está pasando por allá. Entonces, sí, o sea, me lo puedo pasar mucho tiempo conectado en Central, conectado acá en este espacio de creatividad, o conectado también, ¿no? Con gente y comunidades con las que yo antes no tenía mucha interacción, hoy en día entendiendo más, ¿no? El aspecto cultural, histórico, antropológico del Perú, que hoy en día me llama mucho la atención porque estamos cocinando aquello, ¿no? ¿Y qué le dirías a quienes que aún piensan que la alta cocina está alejada de lo cotidiano? Bueno, yo creo que probablemente, ¿sabes qué pasa? Que el nombre alta cocina tiene esta connotación un poco, ¿no? Que te aleja, ¿no? De que alta, ¿no? Como que te lleva este lujo, ¿no? ¿No? Con el que estamos un poco programados a pensar de que es lo caro y realmente la alta cocina yo creo que es algo sumamente necesario porque estamos para reflexionar acerca de qué estamos comiendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos preservar nuestros productos, cómo podemos preservar nuestra tradición, entendiendo que la tradición de hace 100 años no es la misma tradición que la de hoy, ¿no? Las tradiciones también van cambiando de acuerdo a las eras, épocas, años. Mm. Eh, entonces, somos una cocina también se plantea estudio, reflexión, ¿no? Área de máster, investigación, tenemos ciencias, arte, cultura, humanidades, ¿no? Compromisos sociales también. Entonces, creo que la alta cocina va por ese lado, ¿no? La cocina de los propósitos, la cocina que busca una trascendencia, ¿no? Yo creo que esa es la alta cocina. Eso podría ser lo más elevado en la cocina, ¿no? Entonces, llamarlo alta cocina por ahí que nos puede llamar a otra cosa, a este lujo que ya conocemos, ¿no? Yo creo que estamos en búsqueda de la alta cocina, que es una cocina única, una cocina que se replantea y una cocina que también va marcando un camino que también sirve mucho en la cocina cotidiana casual, ¿no? Entonces, no, con esto no negamos, no decimos que somos, probablemente tenemos responsabilidades distintas a la cocina del día a día, ¿no? Y también, ¿no? Esto se va a ver en los precios, se va a ver en los equipos de trabajo, vas a ver en restaurantes de alta cocina, ¿no? Mucha gente trabajando, mucha gente comprometida, ¿no? Mucha gente cuestionándose lo que va haciendo, mucha gente cambiando pero con respeto siempre a la tradición, a los valores, ¿no? Con aspectos
estéticos, éticos. Entonces creo que en la alta cocina pasa mucho, pero me queda claro que la alta cocina es muy necesaria para las cocinas, ¿no? Que defienden un territorio, una nación, ¿no? Su cultura, preservar, ¿no? Todo aquello que que va a ser importante para esta generación. No hablo de las futuras generaciones, porque yo creo que ya las futuras generaciones ya están sí. conectadas. Ya. Y cuando Central ganó y es la mejor del mundo, es una responsabilidad. ¿Qué sentiste en ese momento tan que nos conectó a todos como peruanos? Claro, eso fue en 2023 y claro, claro, es un momento de orgullo, es un momento emocionante y todo. Y claro, también el cariño de la gente en Perú, o sea, mucha gente, ¿no? Nos saluda, nos reconoce y sí, nos siente responsabilidad y todo. Pero digo que esas cosas a veces uno tiene que saber que pasaste, ¿no? Y la gente me hablaba de que he llegado a la cima. Y yo dije, no, es una cima que te hace ver otra cima, ¿no? Entonces, Totalmente. es un crecimiento importantísimo, pero no verlo desde el lado, obviamente, del ego, ¿no? De que, wow, hemos llegado a eso y bueno, ahora, ¿qué vendrá? No. Sabemos que es consecuencia del trabajo, el trabajo duro, a conciencia, disciplinado, pero que luego viene más trabajo si queremos, ¿no? Entonces, claro, abrimos una ventana importante y luego esa ventana nos va a producir abrir otra ventana de conocimiento. Entonces creo que también, ¿no? Lo que sí lo tomo es con cariño, con apoyo. No me duermo en ello, obviamente, no nos dormimos en ello y practicamos esa cultura de seguir, ¿no? Descubriendo, redescubriendo cosas, ¿no? Sabemos que estamos cruzando un camino donde nos cuestionamos muchas cosas en nuestra cocina. Tenemos mucha autocrítica también, que es importante. Podemos saber cuando vamos por un camino muy bueno, cuando nos estamos desviando por un camino que no va tan bien, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Nos redirigimos, ¿no? Hacia lo que supuestamente nos va a reencontrarnos con la cocina que es la que busca las verdades, ¿no? La cocina que coge la tradición y la pone, ¿no? En innovación, la pone al corriente. Buscamos inspirar a gente que entra al restaurante, buscamos inspirar también, ¿no? A quien viene a visitarnos, ¿no? No solo en el tema de gastronomía, sino de su conexión que puede tener. A veces sentimos que la gente no solo viene a conectar con el restaurante, viene a conectar con uno mismo acá, ¿no? Y eso es importante porque hoy en día la atención que toma la cocina, estos espacios, es que es brutal que la gente venga a pasar 4 horas acá a, a ver belleza, a ver, ¿no? Productos que no conocía, a reencontrarse, a pasarla bien, ¿no? Y creo que es un gran privilegio que tenemos de tener gente que nos visita a disfrutar. Yo creo que eso es importante lo que mencionas, porque a veces solemos buscar un objetivo, ¿no? Pero lo que poco nos damos cuenta es en que no miramos que podemos hacer un movimiento de éxito, un movimiento de constante aporte, innovativo, ¿no? De no dormirnos en esos pasos que lógicamente te lleva el esfuerzo, te lleva la disciplina y te lleva el amor que tienes pues por el país. Y de verdad es un gran concepto que es muy común y muy frecuente en personajes que hemos tenido en estos breves de selecciones, ¿no? Que es el hecho de no inspirar a que la gente solo busque un logro y nada más, ¿no? Que pueda hacer un trato generacional a través de un movimiento, como te mencionaba. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y Virgilio, ¿cómo eliges qué ingredientes o historias merecen estar dentro de un plato? Curioso, porque eso puede ser puramente intuición o conocimiento, experiencia previa, pero es que viene por todos lados, ¿sabes? A veces yo creo que es como que
uno tiene que poner todas las antenas, ¿no? Prenderlas y te das cuenta de que a veces las cosas llegan, te están esperando, las cosas te llegan al restaurante o hay que ir a buscarlas, ¿no? Lo que sí sabemos es que hoy en día tenemos muchos productos, muchas áreas, regiones, territorio, gente que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, para mí, tal vez las historias son lo que más a mí, ¿no? Me emociona, ¿no? Por ejemplo, cómo expresar una historia, algo que he visto, ¿no? En un plato, de verdad que me emociona, me parece algo, un gesto lindo, ¿no? Un gesto que te compromete con algo, ¿no? Y algo que tienes que decir, ¿no? Me gusta eso. Me gusta guiarme también por la cocina sabrosa, por la cocina de los sabores, ¿no? También, Sí. obvio. Yo creo que buscamos algo que cuente más que algo delicioso, ¿no? Entendemos que estamos en Perú donde prácticamente todo es delicioso, ¿no? Todo es rico, ¿no? Y todo nos gusta, ¿no? Y nos gusta comer, ¿no? Y esto está fantástico. Pero buscamos un poco más de eso, ¿no? O sea, que haya más capas de conocimiento de estos sabores, ¿no? Comas algo que esté bueno, que esté rico, pero que también te haga pensar, que te haga reflexionar, ¿no? Luego, quien nos visita, ¿no? Que sienta que busca, que llegue a un restaurante y sienta, ¿no? Que de verdad se siente inspirado por algo. Entonces, yo también busco que la gente se inspire, ¿no? Y no solo quienes nos visitan, quienes trabajamos acá, que nos sentamos conectados, inspirados con las preparaciones que vamos haciendo. Entonces, cuando yo quiero crear o hacer un plato, estos factores son los que me mueven, ¿no? ¿Cómo puedo expresar también lo que sucede en una parte, en alguna altura del Perú que no hemos estado, ¿no? ¿Cómo expresar algo que probablemente no hemos visto antes y que se nos ha pasado? ¿Cómo contarlo ya? Entonces, eso nos mueve a hacer una cocina cambiante, ¿no? Una cocina cambiante, ojo, que tiene sus maneras de trabajo, ¿no? Y hay un método, ¿no? Que le decimos un método, el método central, el método macro. Hay una programación que tenemos que también, ¿no? La vamos afinando. Pero ya tenemos como un camino armado, ¿no? Y ese camino, cuando hablas de un movimiento, es importante, porque entendemos que sí, nos sentimos como un movimiento, porque es un tema de creernos, ¿no? O sea, Sí, claro. es importante, ¿no? A veces Sí. nos cuesta creernos que podemos llegar acá y por eso que no lo hacemos. Y- Al vernos de que tenemos producto, historias, gente, trabajo, disciplina y todo esto, creo que uno sabe que puede llegar lejos, ¿no? Y la conexión que tienes con las comunidades también son una motivación para generar estas creaciones. Claro, porque, a ver, conectar con comunidades con las que no has tenido comunicación antes, es descubrir un nuevo Perú, ¿no? Claro. Entender al Perú como no lo había entendido yo hace años, ¿no? Entonces, mientras más conectamos con comunidades y con gente que probablemente, que en este caso la cocina me ha regalado este privilegio de conocer gente que es maravillosa y que trabaja con productos que están acá, nos llena de conocimiento, ¿no? Y sabiduría, porque al final entiendes que somos muchos Perús, ¿no? Con gente, que todos prácticamente estamos conectados, pero a la vez separados, ¿no? Y entonces tenemos siempre esta idea, este ideal de generar comunidad, creo que es lo más importante, ¿no? A veces sentimos que para eso estamos, ¿no? Generar comunidad, ¿no? Entonces, la gastronomía, la cocina une y une bastante, ¿no? Ahora como peruanos creo que la gastronomía es de las cosas que más nos unen, ¿no? Y o hubo alguna planta, raíz o producto desconocido que te haya cambiado la forma de pensar de la cocina. Bueno, muchísimas, ¿no? Pero más que todo, como en la sierra, ¿no? El mundo andino, ¿no? El conocimiento, la conexión que tiene la gente con las plantas medicinales, cuando hablas de raíces, hojas, tallos, flores, la cantidad de conocimiento, de sabiduría que se ve en ello. Estoy hablando de conocimiento, pues, milenario, ¿no? O sea, es algo que a mí me genera como no solo curiosidad, emoción y también inspiración para trabajar, ¿no? Porque sé que estamos en un mundo prácticamente infinito, ¿no? Para expresar cocina, ¿no? ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre innovación y sostenibilidad en este rubro que es tan demandante como la gastronomía? Bueno, creo que un poco de calma también, ¿no? Yo entiendo que vivimos un mundo competitivo, ¿no? De sobreexposición de mensajes, ¿no? Sí. Donde también, ¿no? Entran agendas, ideologías, entra de todo, ¿no? Todo tipo de noticias, que si vamos por el fatalismo, que si vamos por el buenismo, a veces romantizamos, bueno, hay que ser un poquito más coherente, ¿no? Y creo que ahí hay que llamar un poco a la unión de grupo Sabiduría,
Y por eso habla un poco de tranquilidad para asumirte que ya vamos rápido igual, acá, ¿no? Si yo me empiezo a comparar con el del costado, ya empiezo a perder un poco. Entonces yo opto, ¿no? Por mi lado es mantener esta idea que probablemente yo, cocinero Virgilio, tengo que ser la mejor versión de que fui ayer, ¿no? Y así seguir, ¿no? Creo que esta manera de ver las cosas creo que al final te hace correr contigo mismo, que está muy bien, ¿no? Es como que afinarte, ¿no? No me tengo que afinar en función de los demás, ¿no? Y esto es lo demás, eso es lo que comparto con el equipo de trabajo, ¿no? Que todos tengamos esta cultura, ¿no? De ir por ese lado, ¿no? De no estar pendiente de lo que pasa al costado, ¿no? Sí, ojo, sin perder esta sensación de comunidad, ¿no? Porque, claro, no es que vayas a entrar solo, ¿no? Y busques sus objetivos. Central va con las responsabilidades que conlleva, ¿no? Del país, del medio ambiente, ¿no? Y de todas las complejidades que puedan haber. Pero no dejamos que esto de verdad nos haga mucho ruido, porque si no, toda esa creatividad, esas ganas de hacer las cosas bien se empiezan a apagar. Y eso es muy oscuro, ¿no? ¿Qué tanto crees que el futuro de la cocina dependerá de una conexión mucho más profunda con la ciencia y el medio ambiente? Bueno, eso tiene que pasar siempre, ¿no? Digamos, el tema de ciencia, ¿no? Por eso cuando hablaba de alta cocina es que tenemos que valernos de ciencia, por ejemplo, conocimiento del medio ambiente, ¿no? Es el conocimiento también de nuestra sostenibilidad como seres humanos, ¿no? En cuanto a qué estamos pensando, qué estamos consumiendo, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a ciencia, ¿no? ¿Qué tan conectados estamos? ¿Sabes qué? ¿Qué tanto estamos conectados con la educación realmente, ¿no? A veces es importante hoy en día, cuando hablamos de ciencias, saber, ¿no? Las fuentes, los métodos, las metodologías, yo creo que también, ¿no? También, nuevamente, hablando de alta cocina, ¿no? Es una cocina, hay que tener también un grado de intelectualidad en esto, porque es importante lo que hacemos, porque por ahí que marcamos un camino y por ahí que influenciamos a otros cocineros y por ahí que influenciamos a gente, ¿no? Diversa, y también, ¿no? Trabajamos con comunidades donde también, ¿no? Tenemos alguna relación con ellos en su vida, en su economía, en su manera de ver el mundo. Y por eso creo que la ciencia, ¿no? También, ¿no? Fuera de lo que es el mundo de las experiencias y las cosmovisiones, la ciencia es importante también para entender mejor el medio ambiente. No va a ser trascendental, ojo, ¿no? Porque hay muchas variantes, pero claro, o sea, yo creo que el medio ambiente también, ¿no? Se trata del medio ambiente, vamos a decir también acá nosotros, ¿no? ¿Cómo nos tratamos acá? ¿Cómo trabajamos acá las 200 personas que andamos por acá en este espacio? ¿Qué consejo le darías a un joven peruano que quiere explorar su identidad desde la cocina, Virgilio? Bueno, que vaya por todo, ¿no? Que se eduque, que se eduque en términos de experiencias, ¿no? Creo que eso es lo mejor, o sea, no hay nada mejor que encontrar sabiduría en esas experiencias de vida, ¿no? Para un cocinero, estamos viviendo en un lugar privilegiado, a veces no lo vemos, ¿no? Podemos ver a veces queremos ver la parte negativa, que eso sabemos que hay, y tampoco es que hay que borrarla, ¿no? Hay que entenderla. Hay que abrazarla y todo, y hay que tratar de mejorarla, pero también hay cosas bellísimas, ¿no? Sobre todo para un cocinero, en un joven cocinero, ¿no? Lo que te ofrece el Perú es único, y eso hay que verlo como un valor demasiado elevado. En comparación con otros lugares, otros hemisferios, todo lo que sucede acá entre el mar, la costa, los Andes, la Amazonía, es brutal, ¿no? Y yo creo que un cocinero hoy en día, cuando todas las experiencias que tiene que viajar, tiene que interactuar con la gente, ¿no? Tiene que tener esa sensación de comunidad, de ser parte de, ¿no? Y también, ¿no? De creérsela. ¿Y cómo manejas el éxito y la presión de estar constantemente en el top mundial? Bueno, creo que con el día a día a veces uno se olvida de esta presión, porque te conectas con lo que haces, te gusta, lo trabajas, y creo que no estás pensando, ¿no? En cómo impactar en el otro, más bien cómo te emocionas e impactas en lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Entonces creo que si esa es la constante, dejas de pensar en esos efectos especiales que son parte obvio, de lo que hace también Central un restaurante que suena en el mundo, ¿no? Entiendo que estos premios, estos reconocimientos, esta presión, ¿no? De estar siempre en la innovación,
tienen que existir, no lo voy a negar. Hay momentos en los que sí, se siente. Pero uno sabe que si tú conectas con lo que haces y haces bien, y has estado haciendo bien, y ese reconocimiento viene por, ¿no?, lo que has estado haciendo, sigue con ello, ¿no? Entonces, yo siempre le digo siempre conversamos con el equipo, es como vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer bien, ¿no? Y vamos a desarrollarlo mejor. Creo que así pasan las horas, pasan los días, y creo que nos vamos llenando, ¿no?, de más experiencias, de más cosas, y no te das cuenta, no nos damos cuenta, y al cabo del año hemos desarrollado proyectos deliciosos, ¿no? Y aparte de ese movimiento importante que se ha generado de amar a la tierra, de conectar con las comunidades, ¿qué otro legado te gustaría dejar en la gastronomía peruana y latinoamericana, Virgilio? Bueno, muchos, ¿no? Creo que estamos acá siempre para dejar un impacto, ¿no? O sea, creo que si nos vamos, si vemos que tenemos un proyecto interesante y no hemos dejado nada, creo que no tendría sentido, ¿no? Y creo que eso también es una gran motivación en mi caso, ¿no? Y lo digo como el equipo, para despertarnos y decir que tenemos algo importante que hacer y algo importante que dejar, ¿no? Yo creo que sí me gustaría, ¿no?, que se entienda más, ¿no?, las profundidades de la cocina peruana, por ejemplo, ¿no? Cuando te hablaba de qué pasaba en el Perú no en los últimos años de fusión, ¿no? Pasaba antes, ¿no? Que había poco registro, ¿no? Entonces, me gustaría trabajar en ello, ¿no? Es algo que trabajamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la preservación de nuestra cultura, de cómo anexar también, ¿no? Cómo entender nuestra relación con el alimento, la cultura, la historia, el arte, ¿no? Cómo creo que nuestro trabajo puede servir, ¿no?, para entender mejor qué éramos, ¿no?, y hacia dónde podemos ir, ¿no?, como nación, con trabajo, agradecimiento. Entonces, yo creo que me gustaría dejar, si es que digo, ¿con qué puedo dejar es esto, ¿no? Como otros campos, vamos a decir, de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que trabaja el área de investigación? ¿Cómo decir que estos campos también son importantes, ¿no? No solo la gastronomía, por ejemplo, ¿no? La gastronomía hoy día tiene un foco importante, pero hay otros campos que también, ¿no? Pues los textiles, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Es un mundo mágico que está también muy ligado a veces a la gastronomía por los colores. Utilizamos a veces tintes naturales que se usaban, ¿no?, en otras culturas preincas. Entonces digo, caramba, eso es algo que nosotros podríamos, ¿no? Como hoy en día la gastronomía tiene mucha atención, ¿no? Podríamos poner estos referentes, estas historias, esto que ha pasado antes en Perú, ponerlo también como parte del paquete de las cosas que Perú tiene que ofrecer al mundo. Totalmente. Hoy hablábamos con algunos ministros y le explicamos y tocábamos estos temas, ¿no? De que no hay que tener miedo se tenía un miedo hace poco porque iba a venir China y su textil. No, o sea, nosotros muchos años atrás teníamos los colores. No, somos una brutalidad, esta cultura milenaria, o sea, lo que tenemos nosotros, a ver, lo que pasa es que a veces nos falta creérnosla, ¿no? Exacto. Y en la cocina no la creemos, ojo, en la cocina popular no la creemos, o sea, dile a un peruano un ceviche, sabemos que es el mejor del mundo y ya está, ¿no? O sea, no lo discutimos. Exacto. Y un combinado es lo más rico que existe, ¿no? Y ya está. Y tenemos como dicen, los huevos de mezclar todo en un plato y algo que en otras culturas no lo harían. Exacto. Y lo hacemos con convicción, nos gusta y lo ofrecemos con el orgullo máximo, como diciendo, esto es lo mejor que hay. Imagínate esto, en otras disciplinas sería brutal. Totalmente, la innovación y el hecho de reexplorar, como tú lo estás haciendo y como lo están haciendo muchos grandes representantes en los temas de la gastronomía, aplicándose al textil, no tendríamos que tener miedo a competir pues con nadie. No, para nada. Con nadie. ¿A dónde te gustaría llevar la cocina peruana en los próximos 10 años, Virgilio? Pues yo creo que le estamos llevando al mundo. Me gustaría que llegue no solo como cocina peruana, o sea, no solo como cocina peruana como estoy yendo, digamos, solo con recetas y con productos. Me gustaría que llegue con una creatividad ya desarrollada, ¿no? Con nuestra cultura. O sea, culturizar, ¿no? Otros espacios en el mundo con este conocimiento ancestral peruano, ¿no? Me parece importante, ¿no? En el campo de la innovación, por ejemplo, llevar esa ancestralidad, esos poderes, totalmente, esa sabiduría, ese conocimiento, me hablabas de los textiles, podrían ser otras expresiones, ¿no?, de arte de nuestra cultura, poder llevarlas con el paquete de gastronomía al mundo, ¿no? Entonces, en el mundo de las ideas, por ejemplo, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a mandar materia prima como algo que nos enorgullece y está bien, pero ¿por qué no mandar, digamos,
productos, ideas, ¿no? Productos ya desarrollados, ¿no? Ideas, ¿no? Ideas brillantes, ¿no? Para el mundo que sean soluciones hoy en día. Sí. Tecnologías, ¿no? Hoy en día estamos enterando de que hay exportación de cómics peruanos que se venden en Arabia, que se venden en otros lugares. Son de peruanos, arequipeños. Ah, fíjate, no sabía. Sí, o sea, imagínate, es un tema pero que todavía no estamos explorando, ¿no? Y esas son cosas, fíjate, que deberían de saberse, ¿sabes? Exacto. Esas son cosas que deberíamos de saberlos todos porque son cosas que de verdad, fuera del fortalecimiento de nuestra identidad como peruanos, que es importante, ¿no? Son cosas que debemos saberlo porque tenemos que saber en qué somos buenos y en qué impactamos en el mundo. Porque así podemos juntarnos y saber, ¿no? Entre grupos de trabajo, ¿no? De gente que está haciendo cosas brillantes, ¿no? Saber cómo podemos impactar, ¿no? Como peruanos en el mundo a una escala muchísimo mayor de lo que podemos pensar que lo estamos haciendo. No, de todas maneras, vamos a centralizarlo, todos estos compendios de selecciones y vamos a incluir todos estos contextos y espero que también pronto se venga de repente un libro de parte tuya, Virgilio, sería súper interesante. Virgilio, hoy estamos con Virgilio Martínez, un peruano de éxito que nos enorgullece y que de una u otra manera desciende, sobre todo nos inspira. Ya casi en la parte final, Virgilio, de este maravilloso podcast de selección que tenemos dentro del BEIF. Hoy en día las redes sociales exponen a los jóvenes a críticas constantes. Esta pregunta es transversal para todos, ¿no? Están los famosos haters, estos odiadores, que cuando... Odiadores en serie. En serie, o sea, escucha, que uno sale, opina algo y te tumban y así perdemos buenos empresarios, emprendedores, gobernadores, alcaldes, congresistas, etc. ¿No? ¿Qué hace Virgilio Martínez? ¿Qué consejo le puede dar Virgilio Martínez a que nuestros jóvenes no hagan caso a esta gente? ¿Cómo hace para lidiar Virgilio Martínez con Bueno, el hate siempre ha estado, o sea, ahora con las redes sociales obviamente se ha multiplicado por 10.000, pues, ¿no? A un grado brutal. Ahora, es que no hay que hacerle caso a estas críticas. Yo escucho las críticas y las leo y las veo, pero bueno, hay que pasarlas también, ¿no? Por paños tibios y bueno, quedarte con lo que verdaderamente tú sientes de que no estás haciendo bien, ¿no? Ahora, uno no puede estar viviendo, ¿no? Pensando en que va a haber hate, ¿no? De que no te puedes autocensurar porque de repente, ¿no? Tú quieres decir algo importante y no puedes decirlo porque a alguien no le va a gustar. Bueno, yo creo que hay temas que son el ser educado, que es algo importante. Cuando hablamos dentro de un marco, dentro de lo que decimos, ¿no? Con educación, creo que sabemos qué cosas decir, qué cosas hablar, cómo trabajar, ¿no? En mi caso yo probablemente habrán cosas que hago que le puedan gustar a mucha gente, para otra gente puede ser un poco incómodo, otra gente probablemente pueden detestar lo que hago, ¿no? Y yo también lo siento, ¿no? Entonces, claro, cuando tú me dices, ¿cómo manejo este hate, no sé qué? Bueno, es que no queda otra que no hacerle caso. Inclusive tengo yo ahora defensores de los que me meten hate, sí, ¿no? Entonces tengo gente que me dice, Virgil, no te preocupes, estoy apoyando porque por acá te están haciendo leña, que no sé qué le digo. Es que no gastemos el tiempo en ello, ¿no? Vamos a concentrarnos en lo mejor que estamos haciendo. Entiendo que hay un tema por acá que probablemente, ¿no? Es incómodo, pero bueno, se solucionará. Siempre sabiendo que vamos por un camino que está bien, ¿no? Entonces creo que el hate no debería... Y ojo, que creo que esto va a seguir, ¿eh? Porque creo que hay mucha gente aburrida tirando odio por ahí y va a seguir pasando, ¿no? Espero que cambie en algún momento, pero parece que no. Yo creo que si uno quiere hacer cosas y decir cosas y incomoda un poco, bueno, tienes que tener como que la valentía y la seguridad de que si estás seguro de que estás yendo por el buen camino, hay que contarlo. Y también, ¿no? Te tienes que poner como ejemplo, ¿no? Como si en este caso yo en gastronomía puedo ser un modelo de conductas, puedo llegar a eso, bueno, tengo que contar las cosas como son, ¿no? Ya saben, va a pasar, no hay que hacer caso, no le hagan caso, sigan para adelante y
no pueden turbar su camino el hater. Van a existir. No, porque es vivir en miedo, Es ¿sabes? vivir en miedo. No puedes vivir en miedo. Entonces, el miedo es una frecuencia muy baja, ¿no? Entonces, de verdad, te movilizas y de repente hay cosas que dejas de hacer por este tema del miedo. Y cuántos proyectos, cuánta gente hemos visto que no ha hecho cosas Totalmente. por el hate, ¿no? Ujú, totalmente. Y es precisamente gente que de una u otra manera hace lo más fácil, ¿no? Lo miraba en una película, Minecraft, decía que lo más fácil es destruir, ¿no? Y lo más difícil es construir. O sea, Bueno, el mensaje está ahí para los niños. Tú sabes que esa película la acabo de ver con mi hijo y Buenaza, y ¿ah? me quedé con eso. También, buenaza. La pasamos todo fantástico, pero es una película, ¿no? Tan de niño, pero era para todos, ¿no? Sí, por supuesto. Te das cuenta que hay un Sí, mensaje sí. importante ahí, ¿no? Entonces, por eso, una película de niños te quedas con un mensaje lindo. Sí, totalmente es parte de... Virgilio, KN Data, que es el área de estudios económicos de KN, hace algunas semanas sacó unos estudios en el que los jóvenes actualmente ya no solo quieren irse del país por falta de oportunidades, que es casi frecuente, sino también ahora por la ola de inseguridad en la que vivimos, ¿no? Inseguridad que le está haciendo cambiar su estilo de vida, estudiar pues con desgano, no quieren emprender porque saben que pueden estar sujetos a cualquier tipo de inconveniente de lo que está ocurriendo. Ya antes hemos pasado por eso, el país ha sabido superarse épocas de terrorismo y estoy seguro que podemos salir adelante. Un mensaje para los jóvenes que sigan creyendo en nuestro país, ¿no? Que defendamos, que sepamos Sí, estar como tú bien. has dicho, hemos pasado momentos creo que bastante duros, ¿no? Hizo hablar de terrorismo y luego han pasado más cosas. O sea, yo creo que irse del país en este momento creo que no es, no creo que sería una opción de temor, de miedo, ¿no? Yo creo que podemos lidiar con nuestros problemas aún. Es un país lleno de oportunidades, ¿no? Yo creo que uno puede buscar espacios más cómodos, ¿no? Espacios más seguros, ¿no? Yo entiendo también, ¿no? Hemos generado también una resiliencia también, ¿no? Sí, claro. Como nación también, ¿no? Para ser más optimistas, ¿no? Entonces, yo creo que caer en el pesimismo, ¿no? No victimizarse, pero sí, ¿no? Condicionarte, ¿no? A este temor, a este miedo, a esta inseguridad. Yo entiendo que sucede, pero yo creo que somos mucho más potentes unidos para hacer cosas grandiosas, ¿no? Que quedarnos paralizados con situaciones de pánico que hoy en día también, ¿no? No ayudan las redes sociales, no ayudan algunos medios de comunicación, ¿no? Instaurando el miedo, ¿no? Cuando no nos dejan ver, ¿no? Las virtudes y bellezas de un lugar que tiene muchísimo que dar, ¿no? Que darnos. Y eso es importante, no paralizarnos. El consejo es tratar de creer, salir adelante, elegir mejor para poder construir un país mejor, un país en el que podamos tener esas oportunidades de seguir brillando como peruanos, como sinónimo de emprendimiento y como sinónimo de crecimiento. Virgilio, unas palabras finales acá a nuestra comunidad de jóvenes a nivel nacional. Bueno, esto que crean en el Perú, a nivel nacional, crean en el Perú, yo creo que a los jóvenes la educación es importante, no dejemos de leer, tengamos una mentalidad, una fórmula disciplinada para saber qué queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Yo digo, mediante la educación es que podemos, ¿no? También, ¿no? Tener esta calma y tiempo como para hacer un plan a futuro, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Tener una estrategia hacia dónde quieres llevar tu vida, ¿no? Y tener un propósito, ¿no? No dejarte llevar por la marea, ¿no? Por lo que pasa, ¿no? Te vuelves una meba por ahí, ¿no? Yo creo que es importante que sepas, ¿no? Más o menos a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar. Y importante también saber, ¿no? ¿Cómo es que quieres llegar, ¿no? Y cómo vas a llegar física y mentalmente a eso que te has propuesto llegar, ¿no? Entonces, si esto haces una evaluación importante, vas a llegar a algo, digamos, importante en tu vida y creo que en realidad todo se puede. No, muchísimas gracias, Virgilio. Este ha sido el mes de selecciones con Virgilio Martínez, un peruano que nos enorgullece, un peruano, y como menciono en todos los Great Podcasts de selección, su pensamiento nunca fue
querer tener crecimiento económico, no, el Perú por delante, ¿no? Dejar un legado constante, ¿no? Ya haber alcanzado el éxito y seguir queriendo dejar un legado en nuestro país. A favor de ello puedo mencionar de que ese tiene que ser el principal objetivo, o ese creo que es uno de los principales secretos del éxito para que podamos tener muchos mejores peruanos de Estado, muchos mejores peruanos empresarios que puedan ayudarnos a construir un mejor país. Muchísimas gracias, Virgilio, por acompañarnos el día de Gracias, hoy. Marcelo. Encantado. Y ya sabes, si te gustó esta entrevista, comenta, dale like, compártela por todo el mundo y nos vemos en el siguiente episodio de Bay Podcast. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va.